En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el domingo séptimo, después de Pentecostés, y hoy también recordar que es la fiesta de nuestra conmemoración de la Virgen del Carmelo, pero prima la del domingo. Y vemos en el Evangelio de hoy cómo nuestro Señor nos previene con un Evangelio que es más actual que nunca. Siempre fue actual, pero hoy muchísimo más. Que nos cuidemos de los falsos profetas. Los profetas antaño y sobre todo en el Antiguo Testamento eran los que enseñaban o predicaban la religión. Por eso toda la escritura está basada en la ley y los profetas. Pero claro, no había siempre los buenos profetas, hasta el punto que en la época de San Elías era el único profeta de Dios verdadero, mientras había 900 aproximadamente que eran falsos profetas y que arrastraban el pueblo a la idolatría. Y de ahí el gran renombre de lo que aconteció en el Monte Carmelo. Para zanjar la cuestión, pues San Elías propuso que cada uno ofrezca un sacrificio a su Dios y lo invoque, y que se consuma con el fuego dado por la invocación del Dios el sacrificio, a ver cuál era el verdadero. Y resulta que estos comienzan, falsos profetas, a hacer sus rituales, invocaciones, hasta incluso se cortaban, como se cortaban los indios aquí, los aztecas en México y en todas partes, se sangraban, como un acto cultural pagano, ¿no? Porque otra cosa es la sangre derramada de nuestro Señor, ¿no? Siempre el diablo busca cosas parecidas, pero cambiada totalmente de significado. Y así, sin resultado. Y San Elías se burla, gritad más fuerte, de pronto duerme. Sí, un dúo es que duerma ya ni Dios es, pero bueno, ni falta dormir le hace. Pero así se burlaba de ellos. Y entonces, después le llega el turno y manda a que le echen agua, 1, 2 y 3 veces encima. Porque claro, el fuego con agua no prende. Y invoca al verdadero Dios y ¡pum! Eso dio un fogonazo que hasta el agua que había se consumía. Ni lerdo ni perezoso los decapitó. Solo o ayudado, no sé cómo habrá hecho, con cimitaria o espada normal, no sé. Pero que se bajó a 450 profetas falsos que adoraban a Bel, al dios Bel, y 400 que adoraban a las Asheras o al dios Ashera, o como quieran, porque algunos dicen que Ashera era los montículos del altar en una montaña para adorar a un falso dios. Pues, bueno, como fuese. Se bajó 850 en un solo día. No quedó ninguno.
Y gracias a eso se salvó. Una vez más, el pueblo elegido, pero por un solo verdadero profeta. Cuando lo que abundaban eran los otros, y la reina y el rey estaban con los falsos profetas, apoyándolos. De ahí la obra gigantesca de San Elías, solo, como el único verdadero profeta de Dios. Y de ahí después, pues sale la orden del Carmelo en ese monte con los que fueron a hacer, y siempre el monte fue considerado como un lugar excepcional de los anacoretas. Entonces siempre fue un faro el monte Carmelo. Pero toda esta cuestión a veces queda olvidada, y nos quedamos con la parte de la devoción, si la doctrina que le dio origen a la devoción. Y pues bien, ahora quizás toca hacer lo mismo, pero no se puede. Pues bien, así los falsos profetas abundaban. Y siempre ha habido, y han sido seguidos porque son aduladores, son congraciados, se ganan los sentimientos y apetitos del pueblo. Y llevan una falsa piedad, una aparente santidad. Pero sus obras, sus actos, sus acciones son nefastas. Y de ahí viene que nuestro Señor dice que hay que juzgarlos por los frutos. Por los frutos los juzgaréis. Y no, como hace ver el padre Castellani, con cierta razón, y digo con cierta porque tiene razón y no porque desvía un poco la cosa. Cierta razón porque, claro, si hay que esperar a que el árbol dé frutos para saber si es bueno o malo, frito me quedo. Pero es que tampoco se trata de eso. Yo puedo decir, estos son los frutos, y juzgo al árbol por los frutos. Ya en acto, no en potencia. Entonces me parece un poco tonta la aclaración del padre, porque él se da cuenta y quiere evitarla. Pero es que el que le interpreta así es un tonto, y para evitar que el tonto sea tonto, decirle, chico, no seas bobo. Y punto. Así se refrena. Por eso es que los niños le salen tan tontos a los papás, porque le pasan la bobería a los hijos. Pero si en el primer chiflazo lo para en seco, a ver si le va a salir tontito el hijo. Se avispa porque se avispa. Entonces no es que haya que esperar a los frutos. No, yo tengo que ver los hechos, los actos y los frutos. ¿De qué árbol son? De este. ¿Y son buenos? Bueno. ¿De qué árbol son? De este personaje, son malos. No que tenga que esperar. Es evidente. Pero bueno, hasta el más inteligente a veces se enreda. Porque cuando uno le quiere explicar a tontos, no, hay que explicarle a inteligentes, para que se hagan más inteligentes, y si son tontos, pues el chiflazo, se acabó. Entonces no es que haya que esperar, ni menos 5 o 4 años, como un árbol que no es injertado, porque no lo injerto, bueno, al año, ni un año tampoco esperar. No, esperar nada. Juzgar las cosas por los hechos, los frutos de las personas, los hechos que la producen, punto. Y el bueno será bueno y el malo malo, y no hay más. Y no como decía Monseñor Williamson, que realmente qué dialéctico, protestante e imbécil fue.
Ay, que hay frutos que están la mitad, que el más... Sea idiota. Se permite recalibrar la parábola de nuestro Señor, que es tajante. ¿Pero qué le pasa? Ahí está pintado, yo lo lamento. No quiero hablar mal de nadie, ni me interesa, porque harta teología sé para enseñarle a los fieles y no tener que hablar de las estupideces. Pero oiga, que un obispo de la tradición diga esas barbaridades, ¿qué vamos? No hay derecho. Entonces, a juzgar las cosas por los hechos, los frutos, y si son buenos los hechos, felicitación a la persona. Si no, mala persona. Punto. Y en este caso, profetas. Gente que tiene a cargo la procura de la religión, es decir, el clero, los religiosos, los hombres de iglesia. La jerarquía misma de la iglesia. Y todo lo que se relacione, sean sacerdotes o no, porque puede haber monjes, no son sacerdotes, pero predican. Así tenemos a los dominicos, a los franciscanos, no son todos sacerdotes. Pues bien, entonces por los frutos, si no hay que esperar, están. Se trata de juzgar los hechos y el hecho es actual, no futuro. Entonces es una estupidez dar a entender que se puede interpretar así. Nada, el que lo interpreta así es un idiota, punto. Y no hay que dar más explicación. Entonces se acabó. Por eso digo que tiene medio razón el padre. Quiere evitar la cosa de la mala interpretación, pero es la que puede dar un tonto. Porque los hechos son, punto. Y eso es lo que tengo que juzgar. Y no pensar en la persona por sus apariencias, sino por sus obras, sus actos. No si es alto, guapo, enano, gordo, flaco, simpático, ¿no? ¿No? ¿Qué hace? ¿Y qué hace como profeta o que enseña en la escala de la jerarquía de la iglesia? El Evangelio, la palabra de Dios, la doctrina, la teología. Aunque de doctrina y de teología bien poquito. Porque eso solamente para los altos encumbrados de las altas universidades, de a poquito y encima chueca. Porque hace rato que la teología está chueca. Santo Tomás la puso en un pedestal y no tuvo un solo discípulo capaz de captarla en su integridad, no pedacitos. Entonces cojo unas interpretaciones de acorde a Santo Tomás y otra chueca como lo hizo Cayetano, el cardenal Cayetano, que no era ningún bobo, o Domingo Báñez, un gran teólogo de la época de Felipe II. Y no sé qué cuento con Santa Teresa. Pero una de las desformaciones de la predestinación está en Báñez, por querer defender a Santo Tomás,
de los antitomistas, pero peor el remedio que la enfermedad, pedazo de tuerto. O el tema de la persona. Y no voy a explicar más porque, bueno, todo chueco. Hasta llegar a hablar de un aristotélico tomismo. ¿Cuál aristotélico tomismo? Tomismo de Santo Tomás puro y duro y sin la interpretación de la falsa o mal llamada escuela tomista, cayetano-vainesiana, hay que decirlo, que nadie ha tenido el valor para hacerlo. Ni el mismo padre Fabro, en el cual me baso. Porque claro, ¿quién se atreve? Y bueno. Pero las cosas hoy hay que decirlas. Entonces, así los falsos profetas. Pero es que no es solamente que existieron siempre, y van a existir hasta que venga Cristo Rey en su parucía. Que a eso algunos tontamente creen que es el fin del mundo. No, no es el fin del mundo, es de este siglo, de este mundo, de esta historia. El fin del mundo como mundo, y no tan fin, porque es su segunda vez renovado, es cuando se haga la segunda resurrección del resto de los que no tuvieron el privilegio de resucitar en la primera. Y se acaba el milenio como iglesia militante, para entrar como milenio de iglesia triunfante. Pero estos bemoles están todos trabucados, como todo está trabucado aquí. Nadie sabe dónde está parado. Y cuando digo nadie, nadie de los profetas, de los doctores, de los que tienen responsabilidad, que han recibido a medias una doctrina y la enseñan más a medias todavía. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, no solamente los falsos doctores, sino algo peor hoy en día, que esos falsos doctores son hoy la élite dirigente de la iglesia jerárquica, desde Roma misma, con papa, cardenales, obispos, curitas y hasta monjitas bigotudas si quieren, porque también son medio profetas y doctoras, por lo menos para enseñarles a las niñas. No sé qué le enseñarán ahora, porque antes por lo menos les enseñaban a bordar, a cocinar y no sé qué, a ser amas de casa. Ahora ni eso, entonces mala religión, ni saben cocinar las chicas. ¿Qué matrimonio aguanta así? Pues bueno, esa es la situación. Pero de todos modos, constituidos en jerarquía, eso es lo inimaginable. Y lo apocalíptico de nuestra época. Que esos falsos profetas son los que hoy se supone que tienen la legítima autoridad y jurisdicción, y son los que se han cargado la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La han hecho girar, virar al compás de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Palabras que podrían ser muy buenas, bien entendidas, o pésimas, mal entendidas. Porque libertad, ¿para qué? ¿Para hacer el mal? No, libertad para hacer el bien, aunque haga el mal libremente, y por eso soy responsable. Pero es una defección de la libertad que está encaminada al bien.
La fraternidad, sí, seamos todos hermanos, y lo somos. Todos hemos nacido de Adán y Eva. Pero algunos somos más hermanos de Caín que de Abel, lamentablemente. Pero la fraternidad del globalismo sinárquico, tu abuela. Igualdad, sí, somos todos iguales. Pero un hombre es distinto de una mujer, ahora ya no. Ahora hasta el sexo lo puedes cambiar estúpidamente, sí, trágate el cuento, idiota. El degenere mental que hay que tener. La percepción psicológica trastocada a tal punto, eso debe de llevar al suicidio. Es que si estos animales no salen a gritar con sus banderitas, se pegan un tiro. Es un estado de desesperación. No hay nada que hacer. Y todo lo demás. El que no lo es, pero lo admite. Igual, peor, más corrompido. Porque el otro está tarado de la cabeza. Tiene un problema cerebral, psicológico. Tiene un trastocamiento, tiene un vaciamiento del ser, psicológicamente profundo, que pierde la identidad de su ser, humano como hombre o mujer. Locura pura y dura. Entonces, que los pseudoprofetas no solamente formen escuelas, sino que manden en la iglesia y desde el Vaticano. Y de manera evidente, a partir de Vaticano II, cosa que ya no se puede echar para atrás. No hay reversibilidad. Aquí no hay ningún San Pío V, ni San Pedro, ni San Pío X, ni Chan Chan, que reestructure esta podredumbre religiosa, espiritual, en la que ha caído los hombres de la iglesia. Falsificando los sacramentos, la misa. La nueva misa, hay que decirlo, es una falsificación del sacrificio de nuestro Señor. Y no sé si decir falsificación, porque es más bien un sustituto, porque ellos no dicen que la misa sea un sacrificio, dicen que es un ágape, una reunión, una cena al estilo protestante. No dicen el sacrificio de la cruz. Y en el supuesto caso que fuera la cruz, sí, como la memoria, el recuerdo. Yo me acuerdo que nací hace 180 años, sí. Pero nada más, una memoria. No, hay una memoria y una realidad que me presencializa esa memoria pasada, del hecho pasado, en presente de hoy y futuro de mañana, y así hasta que se acabe el mundo, la realidad del sacrificio del Calvario. Eso es lo que aún ni muchos católicos tradicionalistas han captado. Esa realidad misteriosa, sacrificial, en el estado de muerte, aunque Cristo esté ahora vivo en el cielo. Pero es su muerte la que queda como sacramento sacramental del sacrificio realizado en la cruz, renovado
sin la realidad sacramental de esa tercera dimensión que ni es puramente material o natural, ni puramente sobrenatural, sino que las mezcla las dos. Es lo que nos dan los sacramentos. Y el sacramento de los sacramentos, la Eucaristía, que me da al mismo Cristo en persona. Entonces, y quien dice en persona, en substancia, en entidad. Por eso comulgamos cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero si hubiera habido una comunión cuando estaban los 3 días del sepulcro, hubiera comulgado o la sangre sola o el cuerpo solo, sin el alma, con la divinidad siempre, porque es inseparable por la encarnación, pero el alma sí separada del cuerpo. ¿Ven la diferencia? Bueno, entonces es una falsificación, o mejor dicho, una sustitución, porque nada se destruye si no se sustituye. Por eso a nadie se le destruye el matrimonio si no se le mete el vecino en la casa o el chico se mete en la casa de la vecina. Eso está claro. Lo que se sustituye es lo que se destruye. Porque la realidad tiene alergia a la nada. No tolera la nada, de la cual fue sacada. Que eso quiere decir creación ex nihilo, no que la nada exista. La nada no existe, existe por un concepto que se contrapone al concepto de ser. Y la negación de ese concepto es el no ser o la nada. Pero la nada no es. Ni el mal no es, aunque existe. Como defecto de un bien debido, al que debe de ver, no tiene ojos para ver, pero a la piedra no le molesta ni al árbol no ver. Pero bueno, entonces, que los pseudo profetas, vestidos como corderos religiosos, San Pablo II, la primera vez que voy a decir San Pablo II, Juan Pablo II, y es para burlarme. Porque sería un maldito si yo dijera de corazón, estúpidamente, San Juan Pablo II, tu abuela. Así de claro. Y no solamente él. Pablo VI, Juan XXIII, bueno, ahí, que tampoco fue santo. Benedicto XVI y ahora el pelapapa este que tenemos, de caballito, porteñito. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer? Ya que tiene el país, con razón o sin razón, no sé, el ego más grande, pues bueno, Dios le concedió un papanata para que colme. Lamento. Pero poco importa, argentino, chino, japonés o lo que fuera. Un hereje, punto, sin fe. Judaico. Además tiene los rasgos semitas. Y yo que soy semita, pero no judío, los conozco bien, así que esas orejitas que tiene Bergoglio no son de cristiano puro y duro.
es de semita, judío o cristiano. Y como ahora como judío, pues, ¿qué vamos a hacer? Los frutos me lo dicen, ¿no? Ahí está, la aplicación concreta y directa. Y así todo. Entonces, constituidos en autoridad, en ley, la ley soy yo, que nunca nadie puede decir yo soy la ley. El único que puede decir eso es Dios. Los otros son servidores de la ley, y de la ley que está para el bien común, que la justicia procura, y el derecho ejecuta si se vulnera. Pero no le hablemos ni a los abogados, ni a los jueces, ni a los magistrados, porque esto ni papilla. Pues bien, entonces, eso, ¿quién lo aguanta? O hay que estar loco, o tener una fe de locura. Y esa es nuestra situación. Y los que no tienen la fe de locura terminan siendo locos, como la mayoría de los tradicionalistas. No andan bien del cerebro. Yo lo lamento. No rechazo a nadie, pero a donde yo veía más viejas beatas bigotudas era cuando iba a la gran misa en San Nicolás de Chardonnay, que estaba de paso, y había 5.000 personas. Y allí estaban todas las ranacuajas juntas. Ojo. Y ranacuajos. Y curitas imbéciles y locos. Ojo. Porque no hay que estar muy cuerdo para seguir, por ejemplo, y lo tengo que decir, una línea expuria de Godin-Tuck y decir que Godin-Tuck era el teso y Monseñor Lefebvre el liberal. Oiga, pero hay que ser imbécil para decir eso y no conocer la trayectoria loca de Godin-Tuck. Es que nos quedamos sin sacerdotes, y bueno, aguántense. Ya lo vengo hace 20 años diciendo. Habrá un momento en que no habrá sacerdotes. Ahora no hay dónde enviar los seminaristas. ¿A dónde? A la fraternidad, que es la única que me garantiza a mí la ordenación, pero no el cerebro, la doctrina, porque ¿en qué están? En connivencia con Roma apóstata. Me dan la garantía del sacramento, pero hasta ahí nomás. No me dan la garantía de la doctrina, de la verdad, ni de la fe, sino parcializada. Por eso yo estoy fuera, porque ni me toleraban así, aunque toleran a todos los otros bobos, como toleran a este argentino, que ahora no me acuerdo el nombre, y que está todavía, si es que no lo han echado, será ahí el copero del rey, en Santa Marta, que se fue. Y de él la fraternidad no habla mal, de mí sí hablan mal, pero a ver que me lo digan en la cara. Y los otros curitas imbéciles, que lo que diga el superior, la gracia de Estado, tu abuela. La gracia de Estado es como una escopeta cargada, dispara para donde yo apunte. Si apunto mal, a ver dónde te va la gracia de Estado, pedazo de imbécil. Porque si fuera la gracia de Estado y ya olor de santidad y todo santo, ¿por qué estamos en este mierdero? Perdónenme, se me fue la expresión. Pero ¿qué hacemos en este miércoles que me acopa toda la semana? 7 por 4 y 4 por 7, 48 horas del día, si tuviera. Hay que decir las cosas. Y el que se me escandalice, que no se escandalice cuando vea la pudrición moral en la televisión, con la misa nueva o la pornografía,
y tutti quanti entre medio. Ahí no te escandalizas. Entonces, conmigo, por lo menos me hago respetar. Y las cosas sé por qué las digo y cómo las digo. Y el que quiere oír la verdad, bien, y el que no, allá él. Pues entonces, esa es la gravedad. Que se ha hecho jerarquía, autoridad, ley y jurisdicción. El culto de la jurisdicción es lo más serio y lo más estúpido. ¿Jurisdicción para qué? Para el error nadie tiene jurisdicción. Para la verdad, todo sacerdote válido tiene jurisdicción. Y eso es lo que en el fondo Monseñor Lefebvre dijo. Jurisdicción por que la Iglesia suple. Punto. Porque la jurisdicción es para la vida, no para la muerte. Se acabó. Ah, no, pero el agente 07 soy yo, el del Vaticano, para matar y dar la vida, pero tú no. Ah, tu abuela, agente 007. Tenía que ser filme English, British, protestante, anglosajón. Que hay que identificar el mal de los pueblos católicos, es el protestantismo anglosajón. Es una realidad. Y por eso el Imperio Español lo terminaron derrumbando. Y la mayoría se come la leyenda negra. Esas son las cosas. Las realidades, históricas por lo menos. Pues bien, entonces, esa situación, hay que ser un héroe para aguantarla, absorberla, asimilarla y no desfasarse. Y bueno, eso es lo que nos toca a nosotros, cordura y paciencia, aunque paciencia activa, con la cimitarra de San Elías para decapitar a los 100 o a los 1000 falsos profetas. Que no están por el verdadero Dios, así de claro. Pero esa espada de San Elías, la fraternidad, actualmente hoy no la tiene. O sea que cómo la han debilitado. Era San Elías cuando estaba Monseñor Lefebvre. Pero ahora esa espada de San Elías la tienen bien guardadita. O ya la vendieron, no sé. Poco importa. Entonces, mis estimados hermanos, por eso, no todo el que dice, Señor, Señor, yo te amo, yo te quiero, bebé, como ahora, ay, hijito, yo te quiero. A mí mi madre nunca me dijo que me quería. Y yo sabía que me quería y nunca le dijo que la quería yo a ella. Y era lo más sagrado después de Dios, mi madre y mi padre. Y nunca le dije, papito, yo te quiero. Y él me imbécil. O que el novio le tenga que decir a la novia, yo te quiero mucho y te dejo ahí y me voy con la vecina. ¡Idiota! Como si no se va a dar cuenta sin que se lo diga que la quiere y que la ama de verdad o no. Además, las cosas profundas cuando se dicen, se deslustran, pierden la hondura. Porque lo sublime, aún en el orden natural, raya en el misterio. Pues bien, entonces, por eso ahora
tener bien abiertos los ojos, juzgar por los frutos y no que no se nos pase la mano. A la única misa que tienen que venir es a la mía. A la única soy yo, ¿no? Todos los curitas capillistas, todos, son los santificadores, levantan la mano y ya, se creen dioses, son imbéciles. No se dan cuenta de que son ministros. No poseen, no son Dios. No dan la santidad la da Dios. Y yo como instrumento, como la burra de Balaam ahí, en buena hora. Pues bien, mis estimados hermanos, entonces nadie puede decir Señor, Señor, si no hace la voluntad de Dios. Está claro y se compenetra y se completa la idea. Porque las palabras, los frutos, el verdadero amigo, ¿dónde se ve? En la dificultad, en la adversidad. Ahí se ve quién es y quién no es. Y no con cartas de amor, te quiero mucho y sí, violín. Entonces, no todo el que dice Señor, Señor, que tienen el Cristo en la boca, o la Biblia en el sobaco, debajo del sobaco. No. Es el que hace la voluntad de mi Padre. Y hasta eso hemos deteriorado la divina voluntad. Cualquier estupidez que yo me ponga en un cenáculo, la divina voluntad, como baboso. Porque Picarreta dijo, pero qué Picarreta, ni Galarreta, ni Chicheta. Cállate la jeta. ¿Ah? Es que las cosas son como son. A mí no me vengan con... Entonces, pero hasta eso, la divina voluntad de Dios, banalizada. Pues un espíritu fariseo tremendo. Porque yo tengo que tener vergüenza. ¿Cómo voy a predicar la verdad si no soy la verdad? ¿Cómo voy a predicar a Dios si no soy Dios? Hay que tener vergüenza. Porque no somos lo bien o la verdad que predicamos. Entonces somos ahí ayudantes, instrumentos. Pero no nos hipostasiemos en la autoridad que nos confiere el sacerdocio, por ejemplo. Nuestro sacerdocio es instrumental. Pero bueno, entonces, por eso nos basta decir Dios, Dios, haz la voluntad de Dios. Y lo menos que podemos hacer es no perder la fe, ni perder la locura, porque loco con fe, me podré salvar, pero haré locuras. Entonces, ni la cordura, la razón, la naturaleza humana, que esté bien calibradito el switch, el chip, y la fe. Y guardar la fe en este mundo corrupto, donde los políticos no son los principales responsables, son los principales imbéciles de turno, marionetas. Ojo.
no solamente la política, sino la iglesia, que faculta esa mala política. Ojo. Entonces, por eso, no todo el que dice Señor, Señor, y vestido con ropaje de piedad, porque hay muchos que son falsos profetas. Y ahora falsos y encumbrados en estado de jerarquía. Entonces, mis estimados hermanos, que la fiesta de Nuestra Señora del Carmelo nos haga retomar la espada de San Elías para poder sobrevivir en medio de esta universal y gran apostasía, del fin de los últimos tiempos apocalípticos, de los cuales no hay duda que vivimos. No me importa la elongación. Hay bebés que nacen de 7 meses y de 9 y entre medio. Entonces, no interesa. Pero que estamos en la época, en el tiempo. Pues, ahí está. Así que, guardar la cordura y la fe, reconociendo nuestra miseria, nuestra nada, de la cual seríamos si Dios no nos hace nada, y del honor que nos hace Dios al crearnos y hacernos Dios sus hijos adoptivos en Cristo, en la comunión de la gracia que es la naturaleza divina participada. Pues bien, que la Santísima Virgen María nos ayude a guardar la cordura como ella lo hizo al pie de la cruz, con una fe sólida y firme que estaba ahí esperando la consumación de la muerte de su Hijo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.